Bendiciones en esta hora. Damos gracias al Señor por un día más, una noche más que nos permite adorarle, bendecirle. Estamos desde acá, desde Casa Manantial de Vida, glorificando al Señor, porque Él es grande, porque Él es bueno, porque Él es majestuoso. Y estamos en esta hora contentos, listos para exaltar el nombre del Señor, aquel que es soberano, aquel que es rey. Prepárese ahí con su familia, prepárese ahí, aleluya, con todos los que le acompañan en esta hora en su casa, y vamos a proclamar que solo Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Son Dios tus obras, nadie como tú, te proclamamos, Rey soberano, nadie como tú, ¿por qué? Porque grandes son tus obras, grandes tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Asombrosas son Dios tus obras, nadie como tú, no Señor, nadie como tú. Te proclamamos, Rey soberano, nadie como tú, nadie como tú. Tu poder, el cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey, 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 tú eres rey. Decláralo allí. Tú eres rey, porque grandes son tus obras, grandes tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey, porque grandes son tus obras, grandes tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey, tú eres rey. Así es, declara la familia, tú eres rey.
tú eres Rey y para eso hemos venido a este lugar. Hemos venido aquí para exaltarte, hemos venido aquí para adorarte, hemos venido aquí, Señor, para darte la gloria y para decirte a ti, Señor, tú mereces toda adoración. Aleluya. Sí, Señor. Hey. Venimos ante ti danzando, venimos ante ti a adorar, entrando en tus puertas con gratitud. Hoy vamos a celebrar, los cielos esperan, ya la unción llegó, y mirando y exaltamos a Dios con gran rugido de adoración. Te merece la adoración que podamos dar y más, solo para ti, por eso estamos aquí. Te merece la adoración que podamos dar y más, solo para ti, por eso estamos aquí, Señor. Venimos ante ti danzando, venimos ante ti a adorar, entrando en tus puertas con gratitud. Hoy vamos a celebrar, los cielos esperan, ya la opción llegó, y gritando aleluya le damos a Dios un gran rugido de adoración. Te merece la adoración que podamos dar y más, solo para ti, por eso estamos aquí. Te merece la adoración que podamos dar y más, solo para ti, por eso estamos aquí. Por eso todo dentro de mi ser anhela conocer tu poder, majestad, gracia y bondad. Hoy habrá danza, la alabanza de todo corazón. Tu pueblo te alabará, pues ahora libre es. Todo dentro de mi ser anhela conocer tu poder, majestad, gracia y bondad. Hoy habrá danza y alabanza de todo corazón. Tu pueblo te alabará, pues ahora libre es. Te merece la adoración que podamos dar y más, solo para ti, por eso estamos aquí. Te merece la adoración que podamos dar y más, solo para ti, por eso estamos aquí. Te merece la adoración, te merece la adoración, te merece la adoración, solo tú. Te merece la adoración, te merece la adoración, te merece la adoración. Y usted puede exaltarle allí donde usted se encuentra. Dele honor, dele gloria al que es merecedor. Dele honor, dele gloria a aquel, aleluya, que hace este tiempo y este momento y cada uno de los tiempos de nuestra vida una experiencia. Dale la gloria al Señor, dale la honra, aleluya. Todo dentro de nuestro ser anhela conocer tu poder, tu favor, tu gracia y tu bondad, Señor. Por eso venimos con corazón agradecido. Por eso venimos con corazón, Señor, aleluya, humillado delante de ti, Señor. Porque sabemos, Señor, que es tu presencia la que nos cambia. Porque sabemos que es tu presencia, Señor, la que nos, aleluya, la que nos hace descansar. Esta noche es una noche no solamente para exaltarle, para alabarle, para proclamarle, pero también es una noche para que cada uno de nosotros tomemos la posición que tenemos que tomar. Porque en esa posición que tomamos delante de la presencia del Señor,
está el levantamiento que Dios quiere para cada uno de los miembros de su pueblo. Cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos acá, debemos de volver a estudiar esa historia cuando Juan y Jesús se encuentran y donde Él le dice: ¿Qué vienes a hacer acá? Porque yo tengo que estar a tu servicio. Yo ni siquiera soy digno de desatar las correas de tus zapatos. Y el Señor, con ojos de misericordia, de amor, le dice: deja que esto sea así, porque conviene que esto pase. Y Él entiende lo que una vez le había dicho a sus discípulos: ¿saben? Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Cada uno de nosotros hoy podemos declarar: Señor, mi deseo, mi anhelo va más allá de una respuesta o una petición, va más allá de que todo esté bien en mi vida. Mi anhelo, Señor, es que crezcas tú. Que crezcas tú en mi vida, que crezcas tú en la familia, que crezcas tú en medio de mi casa, con mis hijos. Aleluya. Vengo al lugar donde el mundo guarda silencio, donde solo tu voz se oye, donde escucho tu corazón. Vengo al lugar donde la voluntad se mostra, donde solo tu trono existe, y me entrego en adoración al lugar de la intimidad, donde mi alma está quieta, donde tu espíritu fluye, al lugar donde me hago uno contigo, donde creces tú. En ese lugar donde Él nos cambia, vengo al lugar donde el mundo guarda silencio, donde solo tu voz se oye, donde escucho tu corazón. Vengo al lugar donde la voluntad se mostra, donde solo tu trono existe, y me entrego en adoración al lugar de la intimidad, donde mi alma está quieta, donde mi espíritu fluye, al lugar donde me hago uno contigo, donde creces tú. Y vengo yo, nuestra alma se levanta, que crezcas tú. Crezcas tú y que mengüe yo. Dile a tu Señor que crezcas tú en cada día y que mengüe yo en cada decisión, y que crezcas tú y que mengüe
crezcas tú y que mengue yo, y que crezcas tú y que mengue yo. Es en ese lugar, es en ese lugar que mi corazón te adorará. Es en ese lugar que me enseñarás tu voluntad. Es en ese lugar que hablarás a mi corazón. Y allí me harás entender. Vamos, vamos, pueblo. En esta hora declara tu dependencia del Espíritu de Dios. Hazlo crecer con tu adoración, hazlo crecer con tu alabanza. Y que crezcas tú y que mengue yo. Una vez más, con tus manos levantadas, declara ahora mismo en medio de esa sala, en medio de ese lugar donde tú estás: Señor, yo quiero que tú crezcas en mí. Yo quiero que tú crezcas, Señor. Quiero que me domines, oh Dios. Quiero ser para ti. Quiero, Señor, que mi vida, aleluya, sea para honrarte, para exaltarte, para adorarte, Señor. Que crezcas tú y que mengue yo, y que crezcas tú. Crezcas tú, que mengue yo, y que crezcas tú, y que mengue yo. Al lugar de la intimidad, donde te vuelves, donde mi alma está quieta, donde mi espíritu fluye. Al lugar donde me hago uno contigo, donde creces tú. Oh sí, donde creces tú. Donde creces tú. Sí, Señor. Vamos, levanta tu voz. Donde creces tú es donde yo quiero estar. Donde creces tú, adorándote, cantándote, levantándote. Donde creces tú, se levanta una generación que le adora, que se entrega más allá de su protagonismo. Se levanta una generación que declara, aleluya, que solo Él es su llenura, que solo Él es su satisfacción. Se levanta una generación que declara, exalta su nombre y declara con todo su corazón: yo voy a menguar en cada cosa, yo voy a decrecer, porque mi deseo es que Él se ha manifestado, es que Él se ha manifestado en todo lugar donde yo voy. Aleluya. Oh, donde creces tú, Señor, donde creces tú, allí yo quiero aprender, allí quiero inclinarme.
una vez más estamos ante Él. Nada falta al que le adora. Oh, dile yo voy a crecer. Dile yo voy a crecer. ¿Cómo creces tú? Yo te voy a conocer, tus palabras entrarán en mí, nada volverá a ser igual. Yo te entrego todo, yo desciendo a tus aguas, tú me cubrirás. Tus aguas de sanidad, tus aguas de revelación están sobre mí. Ahora mismo declaramos sobre tu casa y sobre tu vida las aguas de bendición, las aguas de bendición del Señor. Y ministramos ante ti y para ti las fuerzas nuevas del Señor. Irán de poder en poder, dice la palabra. Verán a Dios en Sión. Es ese encuentro el que te da fuerza. Es ese encuentro el que te resetea. Es ese encuentro el que te da a ti identidad de vencedor. Por eso tenemos que llegar una y otra vez a ese lugar. Una y otra vez. Permitir que el Espíritu del Señor nos vaya construyendo en nosotros su imagen. Permitir que más de Él se vaya adhiriendo a nosotros. Esto es la herencia que tienes tú de la parte del Señor. Aleluya. Adórale allí, medita en el Señor, medita en su presencia, porque grande es en medio de nosotros el Santo de Israel. Aleluya. Oh. Y vamos a ir pasando a compartir la palabra del Señor en esta hora. Queremos honrar su nombre y continuar aprendiendo de las maravillas del Señor, ¿verdad? Amamos su nombre y le bendecimos. Le bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Qué tal, mis hermanos? Que el Señor los bendiga enormemente. Estamos dándole gracias al Señor porque ahora sí que pronto nos vamos a volver a reunir. Prepárese para eso porque vamos a estar contactándole o dándole las directrices para que podamos inscribirnos para cada reunión. Pero pronto va a ser. Y en estos días vamos a estarles dando una fecha no estimada, sino la fecha clara. Y bien, vamos a continuar con este entrenamiento, porque yo, mis hermanos, considero que necesitamos más entrenarnos que escuchar prédicas. Necesitamos comenzar a cambiar nuestra óptica y entender que lo que recibimos no es un buen mensaje, no es una buena enseñanza, sino que es parte de un entrenamiento. Hemos estado hablando acerca de viendo en el mundo espiritual, aprendiendo
aprendiendo a ver en el mundo espiritual. Esta noche a mí se me ocurrió llamarle a tientas o viendo en el mundo espiritual. Esa es la decisión suya. La falta de visión, hermanos queridos, no es la voluntad de Dios. Me refiero a la visión en el mundo invisible. La voluntad de Dios para nosotros, a decir verdad, es que nosotros podamos ver como Él ve, que nosotros podamos ver como Jesús veía en el mundo espiritual, que nosotros podamos ver como veían los apóstoles en el mundo espiritual. La falta de visión espiritual equivale a andar a tientas, a andar palpando, y definitivamente yo tengo que decirle, y estoy aquí para decirle, ese no es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos discapacita para poder caminar en el nivel y en la ventaja en que Dios quiere que nosotros caminemos. La semana pasada yo hice alusión al hecho de que el Señor Jesús entra con sus discípulos a la barca, y al entrar a la barca se desencadena una tempestad, y eso no le impidió permanecer durmiendo, descansando. Él había disertado largamente, su labor era muy fuerte. La persona que está en el ministerio solo de esa manera puede medir lo agotador que es ministrar. Y hermanos, cuando él despierta es porque lo están urgiendo a despertarse. De otra manera, él hubiera podido seguir descansando, porque simple y sencillamente él tenía reportes que venían del mundo espiritual como para que en el mundo natural viviera él tranquilo y pudiera descansar en ese momento, aprovechar el traslado para él haber descansado. De cuántas cosas nos perdemos, pueblo del Señor, cuando nosotros no aprendemos a caminar, a ver, a oír y a discernir en el mundo espiritual. Si nosotros podemos llegar a culminar este entrenamiento, si hacemos las prácticas debidas, nosotros vamos a ahorrarnos muchos sinsabores, muchos estados de intranquilidad, y vamos a tener mucha confianza, mucha paz, veamos lo que nosotros veamos. Por esa razón es que continuamente estamos trayendo al tema de que Dios quiere que nosotros vivamos en plenitud. Mi hermano, no es cierto que cuando nosotros estamos cargados, definitivamente no podemos decir que tengamos una vida a plenitud. Las cargas nos quitan a nosotros las fuerzas, el ánimo, todo lo bueno que nosotros queremos. Pero por eso precisamente es que el Señor quiere que nosotros salgamos de ese grado de discapacidad enseñada, aprendida, y que entremos en lo que es normal para el pueblo de Dios, para los hijos suyos. Lo normal es lo sobrenatural. Lo normal para los hijos suyos es poder ver, poder oír, poder discernir en el mundo espiritual, porque nosotros pertenecemos allí. Comencemos entonces. Hablemos acerca de 3 expresiones. Una que aparece cuando estamos leyendo la palabra, los ojos espirituales. Usted ha oído, se ha encontrado con eso leyendo la escritura. Los ojos espirituales son tema de cantos, de adoración y de oración. Los ojos espirituales. También oímos acerca de los ojos del corazón. Ese es otro tema, pero también escuchamos acerca de los ojos del entendimiento, y esto logra a veces confundirnos. A ver, los ojos espirituales, los ojos del corazón, los ojos del entendimiento. Nos hablan a nosotros de todo un sistema a través del cual nosotros podemos captar lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Y el Señor quiere que usted entienda, que no se haga un lío, que usted no se confunda, que usted entienda que los ojos espirituales, los ojos del corazón y los ojos del entendimiento son
parte de ese sistema que cuando entra uno en conexión, los otros entran en conexión para darnos a nosotros un panorama del mundo espiritual muy, pero muy edificante. No, a nosotros nos hace falta ver más allá de lo que nos reportan nuestros ojos. Y usted dice, ¿cómo para qué? Pues mi hermano, a veces usted ve una persona pero no le ve las intenciones. A veces usted ve una persona y usted por apariencia juzga y le parece que es una magnífica persona y usted dice, luce honesto, pero usted no puede verle el corazón. A veces, mi hermano, cuando caminamos con el Señor y el Señor nos somete a cierto proceso, nosotros decimos, no veo por qué yo tengo que vivir esto. Si el Señor sabe cuánto le amo y cuán alineado yo estoy a lo que Él me pide, sencillamente no estamos viendo propósito en ese proceso en el que nos está introduciendo el Señor. A veces, mi hermanos, tampoco logramos vernos por dentro nosotros, y eso permite que el enemigo, nuestras emociones, el enemigo a través de nuestras emociones nos logre hacer caer en el engaño, porque sencillamente algo se está moviendo ahí dentro de nosotros y nos está queriendo dominar, nos está queriendo desfasar del camino que nosotros llevamos con el Señor y nosotros no lo vemos. Entonces no me diga usted que ver con una visión 20/20, pero de estos dos ojos es más que suficiente. No. Aún cuando usted se siente a estudiar la escritura, hay muchas personas que tienen la oportunidad de ir leyendo un pasaje y ahí mismo le salta el Espíritu Santo dándole indicaciones. A eso le llamamos nosotros los estudiosos de la palabra chispazos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que al leer la escritura simplemente activamos un mecanismo de revelación y la revelación comienza a fluirnos. Inmediatamente nos damos cuenta cómo esa misma palabra en un pasaje nos conduce a otra y a otra y a otra, y no vea eso humano ni tampoco algo fabricado por la mente, sino más bien ya el mundo invisible entró en función mediante una dinámica que usted activó. ¿Y cómo se llama esa dinámica? Leer la palabra. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros queramos, anhelemos, empecemos a provocar, ver mucho más que con estos ojos. Qué maravilla poder ver a una persona no solamente por fuera, sino por dentro. ¿Se acuerda que Samuel estaba dejándose llevar de pronto por el reporte de sus ojos cuando se paró frente a los hermanos de David? ¿Recuerda también usted las palabras con las que el Señor, que estaba bajo supervisión de aquel acto solemne, le dijo? No mires lo que mire el hombre, porque el hombre mira solo lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Así entonces ya el Señor nos está diciendo, quiero que aprendas a mirar como yo miro, quiero que veas más allá del reporte de tus ojos. Espero que haya quedado esto claro. Necesito ver más allá para ver el corazón de las personas, para ver el propósito que hay en una situación que Dios me hace pasar, la cual no entendía. Necesito ver más allá que con mis ojos para poder entender que dentro de mí hay algo que se está moviendo y que tiene que ser identificado para que eso no me gobierne, sobre todo cuando aquello me quiere llevar lejos del Señor o del plan que Dios tiene para conmigo. Necesitamos identificar dentro de nosotros lo que se resiste al Espíritu Santo. Y para eso, mis hermanos, precisamente es que necesitamos activar la visión espiritual. A Pablo, mis hermanos, recuerda que cuando él se convierte en mediante aquel encuentro vía a Damasco, lo regresan a Damasco, lo hospedan en un lugar, permanece alrededor de 3 días sin poder ver con sus ojos físicos, y de pronto, terminado ese tiempo de proceso, llega Ananías como un enviado del Señor y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesucristo que
que se te apareció en el camino me ha enviado ahora para que yo te sane, para que ore por ti, para que también recibas el Espíritu Santo. Hermanos, después de eso, después de haber orado por él le impuso las manos y dice la Escritura que las escamas se cayeron de sus ojos. Después de eso, mis hermanos, Pablo no volvió a ver de la misma manera. A partir de ese momento, el caer de las escamas de sus ojos era como un bloqueo que estaba ahora llegando a su final, y ya no solamente vio a través de sus ojos físicos a partir de ese momento, sino que vio en el mundo espiritual. Tuvo la capacidad para discernir, tuvo la capacidad para recibir un mensaje de Dios porque de pronto lo oyó. Tuvo la capacidad para entender que en su carne no moraba el bien, que habían cosas que estaban resistiéndose a lo que el Espíritu quería hacer, y es lo que nos narra en la carta de los Romanos en el capítulo 7. Entonces, mis amados, también nosotros necesitamos que por un acto soberano de Dios y el Espíritu Santo, las escamas se nos caigan de nuestros ojos, hoy religiosos, simplemente limitados por lo que hemos aprendido, y como no nos dieron herramientas para penetrar en ese mundo espiritual y captar todo lo que se mueve, así como capta todo lo que se mueve alrededor. Estos 5 sentidos naturales hoy hemos estado así limitados, pero para eso es este entrenamiento, para que usted se le caigan las escamas, y a mí también, y usted comience a ver el mundo y a ver las cosas, interpretarlas de una manera diferente, por cierto, espiritualmente. Pablo, hermanos, en un momento, porque yo creo que él escribió la carta a los Hebreos. Hebreos nos habla de una nube de testigos. El escritor de Hebreos está narrando que hay una nube de testigos que están en una especie de gradería, que están viendo a la generación presente corriendo, y que están también allí como atestiguando que ellos pasaron por eso y que terminaron bien, con suma fidelidad, y que están ahí esperando a nosotros para el día en que todos seamos galardonados. Y ellos están allí como testigos, como diciéndonos sin palabras que no importa que tan duro sea, no es imposible, porque los que son ahora parte de esa nube de testigos, los que están en esa gradería observando a las siguientes generaciones, son lo que nos dice a nosotros que sí se puede. Entonces, ¿cómo es que Pablo escribe esto? Pregunta: ¿habrá visto una nube de testigos? ¿Habrá visto él que tenía esa visión de las Olimpiadas, esos coliseos, esa gradería, y a los ganadores sentados observando a los nuevos aspirantes a la corona con hojitas de olivo, de los ganadores, de los vencedores? ¿O habrá sido discernida mientras él quería expresar una realidad espiritual del creyente en ese momento? Como sea, ya fue que lo vio en visión, ya fue que lo experimentó como en un éxtasis, o ya fue que eso le subió, como lo llamamos nosotros en griego, como un rema del Espíritu Santo. Ahí está escrito y nos dice que hay figuras, y a través de esa ilustración nosotros podemos comprender a cabalidad cuál es la enseñanza que el Señor ahí nos está dando. Una nube de testigos, así fue como él lo miró, una cantidad de gente que estaba allí y que ya había ganado. Pedro, por su parte, hermanos, dice la Biblia que él estaba encarcelado, que al día siguiente lo iban a sacar, que lo iban a matar delante de todos para ganar peso político en ese tiempo Herodes. Pero dice la palabra también que Pedro estaba durmiendo, y de pronto a Pedro le pareció que estaba teniendo un sueño, pero no era ningún sueño, sino que entró en movimiento y en intervención el mundo espiritual en aquella celda, de tal manera que él oía
veía cosas que pasaban, pero él todavía no se percataba si él estaba despierto o si él estaba simplemente teniendo un sueño. Para el caso, él cruzó la calle, y cuando cruzó la calle fue que se dio cuenta de que no era un sueño, sino una experiencia espiritual. Con esos ojos que estamos describiendo, que no son necesariamente estos, Pedro pudo ver el ángel, un solo ángel que burló la guardia de 16 guardias y que burló 4 puertas y que hizo que sin necesidad de tener llaves ni que se abrieran las puertas, no sé cómo, mis hermanos, porque esa sería la función de la razón, y cuando el razonamiento entra a buscar un cómo hizo para que pasara por ahí Pedro, mis hermanos, ahí es donde nosotros nos quedamos detenidos, vienen las dudas y consideramos que eso no puede ser. Pero cuando nosotros nos entrenamos, nos damos cuenta de que las cosas sí pueden ser, porque en el mundo espiritual todo absolutamente es el mundo de Dios, es el mundo al que Él nos ha llamado, es el que Él nos ha heredado. En el mundo de Dios todo es posible. Esa visión entonces para Pedro, para Pablo, para Felipe, para muchos otros en las Sagradas Escrituras, según leemos para Juan en Patmos, hermanos, se convirtió en una normalidad de sus vidas. Y Dios quiere que ver en el mundo espiritual, discernir en el mundo espiritual, oír en el mundo espiritual sin necesidad de estos oídos, se convierta para nosotros en una experiencia normal, que nos va a aportar fe, que nos va a aportar también mucha paz, porque cuando yo logro discernir que Dios se está moviendo en una situación tormentosa por la que atraviesa mi vida, pues sencillamente lo que voy a tener es paz. Voy a poder descansar como Jesús en la barca. Me voy a poder dormir un rato porque ya yo vi en el mundo espiritual a Dios obrando. Fue exactamente lo que Jesucristo estaba experimentando y lo quiere para usted y para mí. Yo no sé usted, pero yo no quiero ser nunca más un discapacitado de la visión espiritual. Yo quiero tener todas las capacidades para correr en medio de un mundo invisible que está siempre dispuesto a entrar en manifestación en favor de los escogidos de Dios. Dios quiere activar tu visión espiritual. Espero que estés diciendo, casi que te oigo, amén, allá donde te encuentras. En Lucas capítulo 4 y versículo 18, la palabra dice que Jesús entró a la sinagoga. La sinagoga estaba en Nazaret. Entrando en ese lugar le dieron el rollo y a él le correspondió leer. Él no escogió que leer, simplemente ese día correspondía un pasaje específico de la escritura. Y cuando él comenzó a leerlo, eso lo puede ver usted en Lucas el capítulo 4, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados. Y dice también que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Fíjese usted que desde ese día el tiempo del favor del Señor se abrió para todos los que creyeron. Aquellos que estaban allí no creyeron, lo persiguieron, quisieron despeñarlo, quisieron matarlo ese día. Eso es como un tipo del espíritu de religión y el espíritu ese que es inflexible de la teología, que no nos deja ir más allá, porque se les ocurre que lo que no puede ser explicado, como lo dice la gente de ciencia y como lo dice la gente que no conoce al Señor, no puede creerse. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Si yo puedo explicar a Dios, Dios no es Dios. Las cosas de Dios no se explican, las cosas de Dios se creen. Eso lo hemos abordado muchas veces en diferentes temas. El caso es que aquí el Señor está leyendo y diciendo: me ha enviado el Señor a proclamar que los cautivos sean libres. Me ha enviado el Señor a proclamar que se le abra a los presos la cárcel. Me ha enviado el Señor a proclamar que los ciegos verán. ¿Cree usted que solamente Él se refería a una ceguera física,
como la que tenía Bartimeo, de la que estuvimos hablando, como la que tenían aquellos otros dos ciegos que vivían cerca de Jericó? ¿Cree usted verdaderamente que el Señor vino solamente a eliminar la ceguera de los ojos físicos? ¿O el Señor quiere que, como le pasó a Pablo, que como le pasó a Pedro, usted y yo se nos caigan las escamas y nosotros podamos ver, podamos oír y también podamos discernir lo que se está moviendo, lo que sucede en el mundo espiritual? Dios quiere activar tu visión espiritual. Y sencillamente, irónicamente, donde creció el Señor Jesucristo, ahí era donde quedaba esa sinagoga. Después de eso, el Señor Jesucristo les quiso predicar, quiso hacer milagros en ese lugar, pero no pudo, porque sencillamente ellos se quedaron bloqueados con lo que ellos habían aprendido y ellos no tenían disposición para más. La pregunta que debo hacerte en este momento a ti es: ¿qué tan dispuesto, tan dispuesta te encuentras a que el Señor te lleve kilómetros y kilómetros y kilómetros profundizando esta realidad para ver hasta dónde la vida tuya puede cambiar hacia la plenitud? Dios quiere que recuperemos la vista, esta vista, la vista espiritual, la visión del corazón, la visión del entendimiento, porque entonces veremos plenamente como Jesús sobre la faz de la tierra veía plenamente. Mis hermanos, Jesús veía físicamente, veía con los ojos del corazón, veía el corazón de las personas, veía las intenciones de las gentes, veía la intención de Dios, veía el propósito de Dios. Por esa razón no se pudo rebelar nunca contra su Padre Celestial, porque tenía una visión plena, y Dios quiere devolvernos esa visión plena. Las escamas se te van a caer. Te voy a decir cómo: por medio de la revelación, y esa revelación vendrá en el entrenamiento. Con todo lo que estamos hablando, estamos activando todo un mecanismo de sobrenaturalidad que va a culminar, yo lo deseo y lo espero que suceda en ti y en ti y en ti. Va a culminar con que tú quedas abierto al mundo espiritual. Para eso es ese entrenamiento. Ahora preguntémonos: ¿dónde están los ojos espirituales? ¿Dónde están esos ojos? Yo puedo ubicar aquí mis ojos físicos. ¿Dónde están los ojos espirituales? ¿Cómo es que nosotros vemos en el mundo espiritual? Si la hermana se ha dedicado a decirnos y reiterarnos que no es a través de estos ojos. Si bien es cierto, hay gente que tiene visiones con estos ojos y son del mundo espiritual, hay demasiadas formas que también tienen que ver con ver en el mundo espiritual y que usted no ve a través de los ojos. Entonces volvamos a hacer la pregunta: ¿dónde están los ojos espirituales? ¿Y cómo es que vemos con los ojos espirituales? Para empezar, Hebreos capítulo 5 y a partir del versículo 14 se nos dice: el alimento sólido es solamente para aquellos que han alcanzado madurez. Y ahí mismo pone una coma y dice: los que han alcanzado madurez son aquellos que por la práctica, a fuerza de practicar lo que se les ha enseñado, sencillamente han aprendido a discernir o distinguir lo que es bueno de lo que es malo, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Usted sabe cuántas personas dentro de las congregaciones están teniendo sueños y visiones engañosos para desviarlos del camino del Señor, y ellos están en sus 5 sentidos, sí, en sus 5 sentidos, pero cero discernimiento de que es Dios el que les está hablando. Usted sabe cuántas personas se equivocan diariamente porque creen que la voz que están recibiendo es la voz del Espíritu Santo, y están renunciando a sus trabajos y están haciendo una serie de cosas que están en contra de las Sagradas Escrituras porque sencillamente están bajo engaño.
Hoy necesitamos nosotros entender que la palabra de Dios es lo que nos hace a nosotros conocer cómo es el mundo espiritual. Y cuando nosotros estudiamos la palabra y entramos en la práctica de lo que estamos aprendiendo, nos vamos haciendo gente madura. Por esa razón dice acá, el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez a fuerza de la práctica, y es lo que nos ha hecho distinguir entre lo bueno y lo malo, de tal manera que una persona podría tener un sueño, recibir una visión, recibir una voz que cree que es el Espíritu Santo y no es, y al referirla a alguien que sí tiene esa madurez espiritual, al instante le va a detectar y le va a decir: no te habló Dios. Pero aquella persona, tal vez por sencilla, por simple, por inmadura, por no estar entrenada, no va a poder recibir aquella palabra, y eso le va a colocar en un inminente peligro. Y es lo que queremos evitar, porque Pablo describe a una generación de los últimos tiempos como una generación que va a estar recibiendo continuamente el embate del enemigo, y que aquellos que se llaman aún los hijos de luz van a ser por ángeles de luz engañados. Entonces, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15, ahondando en esto, dice Pablo a Timoteo, que es aquel que tiene en entrenamiento, en formación, para que más adelante él lo llame: el que reciba a Timoteo está recibiéndome a mí, porque él es exactamente el único que se parece a mí. Entonces pongámosle atención a todas las directrices que le gira Pablo cuando lo está entrenando. Le dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 15: esfuérzate para presentarte a Dios aprobado, sin ninguna vergüenza, porque usas bien la palabra de verdad. Entonces, hermanos, aquí nosotros tenemos que hablar de algo que usted no ignora: la enseñanza de la palabra, el estudio suyo de la palabra es lo que nos lleva a tomar decisiones correctas y nos lleva a conclusiones correctas, que se pueden probar por el argumento de la palabra. Dice la palabra que el que no conoce bien la palabra debería de sentirse avergonzado. Eso es lo que sacamos parafraseando cuando leemos esto: esfuérzate. ¿Y era en qué? En presentarte delante de Dios y ser aprobado, que no tenga como obrero nada de qué avergonzarse, porque usa bien la palabra de verdad. Nosotros, para poder ver en el mundo espiritual, vamos a necesitar asegurarnos de que estamos aprendiendo y estudiando la palabra. La palabra es la que nos describe el mundo espiritual. Es a través de la palabra que recibimos luz, y es a través de la luz que se nos revela todo lo que el Señor a nosotros nos ha concedido. ¿Se acuerda usted que 2 miércoles atrás hablábamos de que podemos entrar en una bodega que nos regalaron y no hay luz, y usted no tiene forma de saber qué fue lo que le regalaron, porque usted lo único que ve es un negro absoluto hasta que algo enciende una luz? Y cuando la luz se enciende, ¿qué es lo que sucede? Usted dice: puedo ver lo que está alrededor. No, le fue revelado lo que había en ese lugar. Así, cuando leemos la escritura, estudiamos la escritura y practicamos la escritura, nos es revelado lo que Dios a nosotros nos ha concedido. Es cuando usted comienza a cambiar su lenguaje y empieza a decir: no, eso no es lo que Dios tiene para mí. No, eso no puede ser Dios trabajando contra mí. No, Dios no me puede haber desechado. No, definitivamente lo que yo hice en el pasado pasó y el Señor ya no lo toma en cuenta. Y bueno, ¿de dónde saca usted esa presunción? Usted va a decir: no es presunción, la palabra dice, la palabra dice, la palabra dice, la palabra dice. Y usted tendrá entonces esa revelación que le va a afirmar a usted, sabiendo que el Señor está con usted y que no le dejará, tal y como la palabra que usted estudia dice. Sucede, mis hermanos, que hay una parte
una parte en el cerebro, no me pida que le diga dónde, hay una parte en el cerebro con la que nosotros podemos soñar despiertos. ¿Sabe usted lo que es soñar despierto? Es como cuando usted cierra los ojos e inmediatamente cierra los ojos y se le enciende un monitor. Cuando se le enciende ese monitor, ahí comienzan a darse películas y usted comienza entonces a adentrarse en esa película. Usted está soñando despierto. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que usted cerró los ojos, inmediatamente se encendió ese monitor, le llevó cerebralmente hablando a su base de datos, y al llegar a esa base de datos a usted se le van a activar sus deseos y se le activan también sus recuerdos, se le activan sus memorias, y allí usted es que dice: estoy soñando despierto, estoy planificando, estoy proyectando, o bien estoy recordando algo que yo quería llevar a cabo. Eso sucede en una parte del cerebro. Le explico más. ¿Le ha pasado a usted que pasar por algún lado o alguien pasa cerca de usted y huele de cierta manera? Usted inmediatamente evoca no lo que es solamente, sino todo lo que pasó. Usted puede evocar una fiesta porque le olió a cierta comida, a cierto ingrediente que tenía la comida, un perfume de una persona. A veces hay gente que sencillamente te dice: no me gusta cómo huelen esas flores, y cuando usted le pregunta por qué, aquella persona le dice: porque me recuerda el sepelio de tal persona que yo amé mucho. Los olores te transportan, sí o no. Hay una parte en el cerebro que hace que nosotros elaboremos esos pensamientos. En esa misma parte del cerebro también está ese poder creativo que Dios le dio a todos los seres humanos. En ese espacio es donde ocurren también los sueños de Dios, es donde ocurren también los sueños humanos naturales, porque no todos los sueños son de Dios, ¿verdad? Muchos son normales, naturales, de nuestro subconsciente. En ese lugar es donde se dan trances también. En ese lugar es donde se dan experiencias proféticas. Lamentablemente allí en ese lugar es donde se dan esos traumas que usted los revive y después está sobresaltado y sudando en ese espacio. Ahora, ese espacio está en su mente. Y ese espacio es el ojo espiritual del que nosotros venimos hablando, el que tiene que ser activado en la vida suya, y ya usted por lo menos entró en entrenamiento. Y entonces, hermana, no entiendo qué tiene que ver lo que me está contando con el ojo espiritual para ver las cosas de Dios. Aquí vamos. Me devuelvo de nuevo al miércoles pasado. Nos bendijo enormemente y nos edificó que por lo menos 2 meses, 2 años y medio, si no 3, estudiamos acerca de que podemos tener la mente de Cristo. Usted entiende de eso, y si no, todo el material está ahí grabado. Cuando usted, en vez de la mente que tenía, llena de malos recuerdos, llena de malas intenciones de pecado, usted empezó a llenar de la palabra, llenar de conocimiento de la palabra, llenar de la voluntad de Dios que le fue expresada a través de la palabra. Su mente sencillamente cambió toda la información que tenía. Su base de datos ahora es otra. Entonces, en esa misma parte del cerebro donde ocurren esos soñares despiertos, esos trances, esas experiencias traumáticas, también pueden entrar a funcionar experiencias proféticas, Dios hablándole, sueños de Dios. Pueden empezar a ocurrir revelaciones de Dios de cómo llevar adelante un negocio, de cómo levantar una empresa, de cómo formar el ministerio. Todas esas cosas comienzan a funcionar en ese espacio, que es un espacio donde hay un poder creativo. Y si ahora la base de datos de la que estamos hablando ya no es humana, ya no está llena de temores, ya no está llena de dudas e incredulidades, ya no está llena de pesimismo, ya no está llena de falta de fe en nosotros,
nosotros mismos y en que de nosotros pueda salir algo bueno, como dijo Natanael, mis hermanos, sino de la palabra y de todo lo que dice la palabra acerca de nosotros y de lo que dice la palabra que Dios quiere hacer a través de nosotros en el mundo y de lo que dice la palabra que Dios hará en las naciones de la tierra para que nosotros tengamos paz en medio de todo ese levantamiento del nuevo orden mundial y toda esa cosa, mis hermanos. Cuando la base de datos está cargada de esa visión, pues entonces usted está conectado y cada vez que se conecta, y por eso muchos cerramos nosotros nuestros ojos para orar, cerramos nuestros ojos para adorar. En la meditación generalmente meditamos cerrando nuestros ojos, aunque no sea una obligación, pero al cerrar los ojos algo sucede, se te abre un panorama y ahora ese panorama te va a conectar con tu base de datos nueva, con la nueva configuración de tu mente, y de allí vas a poder extraer todas aquellas cosas que el Señor te quiere revelar, las cosas que te quiere, a través de las cuales te quiere dirigir. Espero que me estés entendiendo. Pero bueno, hay gente que dice que no entiende la Biblia y yo le digo, léala más, léala más, léala más, porque ella misma se explica solita. A medida que vamos avanzando en este entrenamiento, las cosas que hoy no son tan claras van a irse clarificando más y más y más. Esa es nuestra fe. Pues entonces de lo que estamos hablando es que ese es el ojo espiritual a través del cual tú vas a ver todas las cosas. Ese es el ojo espiritual, y cuando ese ojo espiritual se activa, comienza a activar el ojo del corazón y los ojos del entendimiento, como los mencionara el apóstol Pablo. Primera de Corintios 2, verso 16 apoya lo que le vengo explicando. Dice así: ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Se lo vuelvo a leer. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos esto, dice la palabra, porque tenemos la mente de Cristo. Gloria al Señor. Con razón es que uno se devuelve a Ezequiel 37 y Dios le hace preguntas a Ezequiel y le dice: Ezequiel, ¿estás viendo? Sí, está esto lleno de huesos secos, muy secos. Y él le dice: ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta inmediata de Ezequiel, sin dudar, es: tú lo sabes. Mis hermanos, cuando nosotros empecemos a caminar de los frutos de este entrenamiento, si Dios a usted le dice: creo que puedo hacer esto, usted va a decir: definitivamente lo que tú dices es porque tú lo puedes hacer. Esa es la idea que está encerrada en la respuesta que dio Ezequiel al Señor a la pregunta: ¿vivirán estos huesos? El Señor entonces se acercará a ti: ¿crees que puedo hacer esto? Y usted va a decir: definitivamente yo creo que tú todo lo puedes. Alabanzas al Señor. Vea lo que dice por favor el Salmo 16. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en mis noches, óigame bien, mi corazón me enseña. La semana pasada hablábamos de que nuestro corazón se tiene que llenar de la palabra, que la palabra, llenando nuestro corazón, hará que nuestra mente se llene de lo que está en nuestro corazón, y nuestra mente es la que nos mueve. Aquí entonces dice: bendeciré al Señor que me aconseja. ¿Cómo me aconseja el Señor? Aún en mis noches mi corazón me enseña. Entonces, mi hermano, mi corazón que me enseña no está relacionado con el corazón del que habla Jeremías cuando dice engañoso es el corazón. Tampoco está relacionado ya con el corazón del que habla Jesús cuando Jesús dice: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y todas las cosas malas. No,
ahora se refiere a un corazón que ha sido reformateado y que se ha llenado con las palabras de Dios. Y así entonces es como nosotros podemos encontrar consejo que viene de nuestro corazón, y resulta ser que no es mi corazón, es el Señor el que me aconseja a través de mi corazón, de los ojos del corazón. ¿Se acuerda usted la primera epístola de Juan? Juan en la primera epístola dice: si tu corazón no te condena, mayor que tu corazón es Dios. Y tomando este versículo fuera de contexto, un montón de sinvergüenzas están haciendo cosas que están en contra de la palabra, porque sencillamente ellos dicen: mi corazón no me está reprendiendo. No, mi amado, pero es que ahorita usted y yo, probablemente ya no ahorita porque ya se nos fue el tiempo, vamos a ver qué más ingredientes, además de estudiar la palabra, usted tiene que añadir a todo esto para que usted pueda ver claramente en el mundo espiritual. Porque el corazón del que está hablando Juan, cuando dice: si tu corazón no te reprende, es un corazón semejante al corazón que Juan tiene. Es el corazón semejante al corazón de un consagrado. Pero hay más de un carnal que dice: no, yo me siento bien haciendo eso, y ni siquiera ha hecho un estudio bíblico para ver el fundamento que hay en contra de lo que va a hacer, y termina haciendo lo que Dios nunca avaló, porque ese corazón que confunde con la conciencia, como la tiene cauterizada de vivir carnalmente sin oír a Dios, cree que le está guiando a hacer eso y que eso es de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, en este tiempo. Usted dice: hermana, no, yo esperaba que me dijera una fórmula, yo esperaba que usted me diera alguna cosa diferente que yo no he oído, pero hasta este momento lo único que usted me está diciendo es que estudie la palabra para que yo no tenga de qué avergonzarme, porque uso bien la palabra de verdad, y que es Dios el que me va a hacer el examen de admisión al mundo invisible, y es el que va a decir sello de aprobado, como le dijo Pablo a Timoteo. Hermano, no solamente eso, es que la palabra es el fundamento de todo, pero luego habrá que añadir otras cosas, porque si usted quiere ver en el mundo espiritual, lo hará a precio. Si usted paga precio, mi hermano, por algo que usted anhela, que usted quiere ver en su vida, usted tendrá que pagar el precio de estas cosas que usted ha querido saltarse. Conocer la palabra, recibir alimento sólido, no estar solamente esperando que en la iglesia le estén dando chupetas, que le estén pasando la mano como por aquí, que le estén arreglando las palabras y maquillándole el mensaje para que usted no se resienta, y que solamente haya mensajes que le hagan sentir a usted bien. Mis hermanos, esto es una aberración que se practica hoy, pero esta no es la iglesia que te habla de esta manera. Esta es una casa de formación. Entonces, mire, a mí me pasó una cosa, voy a cerrar con esto, y antes de orar le cuento. Hace un poquito más de un mes yo me lesioné este brazo. Y este brazo duele cuando me baño, cuando me maquillo, cuando me peino. Por eso si me ve más mechudilla es que me está costando peinarme. Cuando yo me visto, cuando abro el carro, cuando me pongo el cinturón, cuando yo voy conduciendo, cuando giro, si voy en un vehículo de marchas, cuando meto las marchas. O sea, es difícil verdaderamente utilizar el brazo. ¿Sabe por qué? Porque el brazo está lesionado. Entonces yo comencé a entré en una terapia, y a través de la terapia me dan unas buenas maltratadas, y después de eso yo pago. Entonces se paga un precio, es un precio de dolor, pero es un dolor producido por un tratamiento que te quita la lesión. Se paga un precio económico, pero es porque yo estoy deseando que este brazo vuelva a tener el movimiento y la libertad, y me traiga a mi vida tranquilidad y paz, porque han habido noches muy difíciles.
Cuando usted quiere que su vida se le quiten los momentos difíciles, cuando usted quiere resolver las cosas sin tanto temor, sin tanto estrés, sin tanta desesperación, ansiedad, usted necesita entrar en ese mundo espiritual. Porque cuando usted vea que Dios está haciendo las cosas, hermano, usted va a tener paz y va a dormir tranquilamente. Una hermana de la iglesia que en este momento me está escuchando, porque nunca falla, la hermana sencillamente fue operada de la tiroides muchos años atrás. Un día ella viene y me dice: hermana, porque usted sabe que eso a veces hay que operar otra vez y operar otra vez, y a veces ese mal no sale. Era cáncer en la tiroides. Un día ella viene y me dice: hermana, viera que me soñé que usted entraba donde yo estaba y me decía: ya estás sana. Y entonces yo le dije a ella: pues hermana, el Señor te dio este sueño para indicarte que esa es tu realidad. A partir de ese momento ella tenía que tener paz y confianza. Cuando le tocó presentarse delante de los médicos, a ella le dieron de alta, y hasta el momento ella está perfectamente bien después de muchísimos años de haber pasado ese trance. Dios quiere decirle a usted que algo por lo que usted teme hoy, que se va a resolver en 7 años, mi hermano, ya está resuelto, porque Dios está obrando. Pero esto usted solamente lo oirá en el mundo espiritual. Así que vale la pena pagar el precio de estudiar la palabra para no ser engañado y de añadir otros ingredientes que son necesarios para que usted no se le tapen los oídos espirituales ni los ojos espirituales y pueda discernir. Permítame orar por usted en esta noche. Padre, muchas gracias por permitirme entregarle, Señor, esta palabra. Dios bueno, que ellos sean, Señor, un pueblo que se come tu palabra, que devora tu palabra con solicitud, Señor. Padre, que todo aquello que ellos dicen: hoy lo recibo o yo lo quiero, Señor, se les añada en el nombre de Jesús. Que se cumpla tu palabra, a través de la cual tú mismo dijiste que a aquel que oye se le añade lo que oyó. Hablando de oír, que captó, que recibió, que simplemente dice: ya le di enter, ya lo metí en mi sistema, a partir de ese momento me va a regir, mi Dios. Y mientras tanto, oro que sean benditos, que sus hogares sean benditos, que ellos vean, Señor, tu protección, que ellos vean tu protección y tu provisión, que ellos se vean guiados por el poder de tu Espíritu Santo, y que encuentren en el mundo espiritual las respuestas, las soluciones, Señor, que sean avisadas antes de que aquello ocurra, que suceda en las vidas de ellos, como sucedió, Señor, entre los reyes, Señor, estudiosos, los científicos estudiosos de astronomía, a los que suelen llamar los magos del oriente, Dios mío, que 2 años antes de que el Señor naciera en el pesebre, empezaron a caminar en ruta a Belén, donde él iba a nacer, porque le fue avisado con 2 años y 6 meses de anticipación. Que así no sean avisadas las victorias que en este momento en el mundo natural, con nuestras limitaciones, no sabemos si van a ser victorias o derrotas, si van a ser ganancias o pérdidas, en el nombre glorioso de Jesús. Que los que están sufriendo en este momento, Señor, porque no saben cómo les van a ir en el futuro, puedan tener, Señor, desde esa parte, Señor, creativa, donde se dan, Señor, las revelaciones, las experiencias proféticas y los encuentros contigo, Señor, empiecen a recibir la voz tuya que diga: leíste en la escritura que dice: no temas, porque yo no te desampararé y no te dejaré. Pues hoy te digo que esa palabra que hablé a Josué y en Josué cumplí, esa palabra es tuya. Tómala, porque no te dejaré y porque no te desampararé. Que el Señor añada bendición a todos y cada uno de ustedes.